Poli, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas, buenas. ¿Cómo anda Lore? ¿Qué tal? Contenta, feliz de hacer en fin este podcast contigo donde vamos a hablar de violencia ginecológica. ¿Qué me contás? Ay, sí, qué temazo, súper interesante. Viste que es un tema del que no se habla mucho de la violencia obstétrica, pero la ginecológica. Vamos a empezar por el principio, que es presentarte. Contanos, ¿quién sos? ¿Qué Dale, haces? bueno, te cuento. Mi nombre es Olivia Roca, trabajo en el campo de la ginecología clínica desde el año 2000, que comencé la formación. He trabajado en el ámbito de la salud pública y privada. Mi lugar de residencia es Mendoza, provincia de Mendoza, Argentina. Me he formado en todo este recorrido, principalmente en ginecología. He profundizado, digamos, los conocimientos en ginecología infanto-juvenil, diversidad sexual, y me desempeño en el campo de la clínica actualmente, Qué espectacular. de niñas, adolescentes, adultas y disidencias sexuales también. ¿Cómo podemos definir la violencia ginecológica como tal? Si nos remitimos a la etimología del término violencia, encontramos que está relacionado a una fuerza que se ejerce hacia alguien. En ginecología yo diría que la violencia no es necesariamente un acto que tenga que ver con la fuerza, sino que vamos a remitirnos a esas violencias, a esos daños, podríamos decir, más sutiles, más solapados, que transitan en la consulta y que tienen que ver con dos factores como para ir despejando. Uno es la asimetría, que supone al profesional en un lugar superior y la persona que consulta en un lugar de mayor vulnerabilidad, ya que va siempre con un problema, con algo que afecta, una dolencia o buscando un saber que el otro tiene. Y el otro punto importante a partir de esta asimetría está la asimetría de poder, porque ese profesional tiene un poder superior o puede ejercer un poder sobre esa persona que consulta. Cuando estas cosas se ponen en juego en la relación, en el vínculo con el otro y generan el daño a la persona que consulta, es cuando hablamos de violencia ginecológica. Entonces, ahora que tenemos la definición como tal, ¿cómo esto lo trasladamos al consultorio día a día? Pueden haber algunas situaciones en las que las preguntas vayan sesgadas, digamos, por ejemplo, presuponiendo la orientación sexual de esa persona, presuponiendo que tiene un objetivo determinado en la consulta, por ejemplo, la anticoncepción, o viceversa, dando por hecho que en la consulta va buscando lo vinculado a la función de gestar. Entonces, a veces esas intervenciones dirigidas o intentando forzar lo que va a buscar esta persona o el objetivo que tiene esta persona en la consulta puede constituirse en un acto violento. Okay. También algunas prácticas pueden caer en hechos de violencia ginecológica, sobre todo cuando no se ha explicado la intervención que se va a hacer, se avasalla sobre el cuerpo de la otra persona sin haber explicado en qué consiste la intervención, sin dar detalles, sin pedir permisos para eso. Sí, bueno, esas serían situaciones en las que se puede ser tomado por la persona que está consultando como un hecho de violencia hacia su persona. Bueno, esto me recuerda a mi primera experiencia con una ginecóloga, que es que yo todavía no había iniciado la vida íntima, pero como que estaba engordando y tipo tenía como panza, ¿no? Yo era muy flaquita, pero bueno, yo veía como, ¿qué pasa acá? Entonces mi madre me lleva al ginecólogo, yo tenía 15 años y era una mujer. Sí. Entro a consulta, entramos las dos, entonces ella me empieza a hacer preguntas normales y lo primero que me pregunta, que no sé si es tan normal, pero bueno, es si ya había tenido relaciones sexuales, a lo cual yo respondo que no y le explico mi inquietud. La persona en cuestión no me cree, se me empieza a reír en la cara, entonces me manda a hacer una ecografía porque entonces yo estaba embarazada y era por eso que yo estaba engordando. Claro. Esto es un desmadre, o sea, un desastre total a nivel de mi familia porque mi madre tampoco me creía a mí, yo estaba en pareja además, tenía novio, tenía mi primer novio de la vida. Claro, pero de la adolescencia. Claro, pero yo realmente no había tenido intimidad y ya me estaba haciendo una... Me acuerdo que me llevó al hospital público, había que esperar, todo un desmadre, y hacerme una ecografía porque yo ya me habían encasillado que estaba embarazada. Y yo ni siquiera había tenido relaciones sexuales. Esta situación, por ejemplo, que se genera cuando
se dan por hechas ciertas cuestiones, no se escucha lo que la persona trae a la consulta. Y acá hay un dato más, por ejemplo, fíjate qué interesante, vos hablas de una consulta en tu adolescencia, a la cual entraste con tu madre. Bueno, es interesante también ahí poder despejar, a veces hay instancias en la consulta en las que es prudente, podría decir, que el adulto que acompaña se retire. Pues hay cosas por ahí que se suponen que se pueden trabajar con el adulto responsable. Y a veces surgen estas situaciones que se empieza a trabajar con el adulto que acompaña y el adolescente o el adolescente queda, ¿viste? Allá en el fondo. Yo le llamo a esto, ¿viste? Las microviolencias, porque son violencias muy sutiles. Acá no hay un golpe, acá no hay una cosa grosera, pero es esto sutil de decir, ¿dónde quedó acá la singularidad de la persona que consulta? El mirarla a esa persona, el poder escuchar qué trae, qué le preocupa. Y esto, ¿no? me recuerda a una experiencia de una amiga que hace no mucho fue a la ginecóloga porque mientras tiene su menstruación tiene mucho dolor, un dolor que ya no le permite ni caminar. Entonces bueno, como es mi amiga, ella fue directo a querer que le hicieran exámenes para encontrar la causa de ese dolor, ¿no? Porque todas las chicas que están en mis redes es causa, ya lo tienen pegado a la frente. Entonces llega a la ginecóloga, ella le empieza a explicar que todos los males que tiene cada vez que menstrua, y la ginecóloga simplemente lo que le dice es que es normal y que lo único que le puede proponer son pastillas anticonceptivas. A lo que mi amiga dice, no, pero a ver, yo ni quiero tomar pastillas porque además ni siquiera las necesito. Pero además, si tengo un dolor, yo sé que no es normal y realmente me gustaría saber por qué tengo este dolor. Entonces ahí mi amiga, todo esto me lo cuenta llorando, luego de la consulta, porque dice que la tipa la empezó a mirar con una cara de asco. La actitud era, la que sabe acá soy yo y vos no sabés nada. Ella le dijo, mira, exámenes no hay para hacer. La menstruación puede doler y es normal. O te tomas las pastillas o ya no hay más nada para hacer. No sé qué querés que te diga. Con una actitud completamente pedante, horrible. Me dice, me sentí tan mal, me dice mi amiga. Me sentí tan mal y no paraba de llorar. Claro, yo entiendo que hay una estructura y creo que parte también de ahí la violencia estructurada que hay, normalizada, de que vamos a minimizar todo. ¿Ok? Primero, para empezar, el tema de la medicina ya hay un sesgo, no es lo mismo atender a una mujer que atender a un hombre, eso ya está de base, pero además cuando se trata de una mujer vamos a minimizar todo lo que sienta y vamos a hacerle creer que está en su cabeza y que no hay nada para hacer, que todo es normal y que bueno, es parte de ser mujer, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo no vas a tener exámenes para hacer? Digamos, que una ginecóloga te mire los ojos con cara de asco y te diga, el dolor es normal, ¿a qué estamos jugando? Igual acabo tres cosas interesantes. Una es que lo hablaba justo con una colega esta mañana, una colega ginecóloga de nuestra formación, como un poquito hacías alusión, ¿no? Sí. Esta matriz formativa en la medicina en general, en la ginecología en particular, terminábamos cayendo en la cuenta que en esta formación como meramente farmacológica y farmacologizante, ¿no? Claro. Como que para cada problema hay una droga, o sea, una droga tanto molécula o remedio o fármaco, pero remedio barra fármaco, no un remedio de otro tipo, sino fármaco, y nos reíamos porque decíamos, la verdad que en ginecología prácticamente todo se resuelve con medicación, y en general son anticonceptivas, es cierto. Entonces por ahí hacíamos una mirada hacia adentro de esto con autocrítica, y me parece súper interesante porque creo que en general las formaciones en medicina son altamente farmacologizantes, digamos, de la vida. Exacto. Fíjate que poco se enseña en la facultad de los procesos naturales del cuerpo, poco se enseña a nosotros como profesionales para que lo podamos transmitir a nuestras consultantes, de los cambios en el cuerpo y también ir transitando una vida, ¿no? Con estos cambios, que obviamente a veces se hace necesario intervenciones como estudios para profundizar causas, esto que vos decís muy bien, y no rápidamente ir al fármaco que lo que va a hacer, en el caso de una pastilla anticonceptiva, va a ser enmascarar todo. Claro. Entonces vamos a poder saber por qué le duele y no vamos a saber mucho si rápidamente recurrimos a un fármaco y tapamos, enmascaramos rápidamente todo porque todo lo va como a adormecer. Y esto acá, hablando de esta relación saber-poder que se puede ejercer en el consultorio, acá hay que estar advertidos que la persona que consulta aporta un saber. ¿Y cuál es el saber que porta? Y el saber de su cuerpo, el saber de sí,
O sea, de que no quiere tomar pastillas. Eso es un saber de que quiero investigar qué pasa en mi cuerpo antes de recurrir a un remedio, a una solución que tal vez no permita llegar a la raíz del problema. Exacto. Entonces, esas cosas son las que yo digo que hay que escuchar. Por ejemplo, en ese caso de tu amiga, yo no quiero pastillas. Y hay muchas cosas primero que hay cosas para pedir de estudios, pero también hay cosas para recomendar que son naturales. Pero claro, a ver, que lo natural de pronto cura y también curar nos sirve financieramente. No hablo del ginecólogo puntualmente, pero del sistema en el que vivimos también, ¿no? Al final es toda una estructura gigante que hace que todo vaya hacia la misma dirección, ¿no? Como vos decías, en realidad nuestros estudios en la facultad, más que nada, más que ir a la causa, se nos enseña con qué medicamento lo vamos a solucionar, entre comillas, ¿no? Está bueno plantear esto, porque vos fíjate que la vida misma nos lleva a prácticamente no querer contactarnos con nuestros propios procesos, a no mirarnos hacia adentro, no ser nuestro propio laboratorio de lo que nos va pasando. Exacto. E ir registrando esto que nos pasa, qué cambios me genera, y a veces pasa también a la inversa, que está la demanda en la consulta de decir, bueno, dame algo porque yo de esto no quiero saber. Claro. Pero eso también es consecuencia, hay que poder comprender que eso es consecuencia del mundo en que vivimos, en donde todo lleva a que uno no tenga tanta prisa que prácticamente no pueda detenerse a mirar qué está pasando, qué pasa en mí cuando, por ejemplo, menstruo, tengo dolores, bueno, ¿y qué hago yo cuando ante estos dolores? O bajo un par de cambios, me llevo a un cierto reposo, o simplemente voy a ir por la vida, voy a seguir corriendo por la vida, corriendo en el trabajo, sobreexigiéndome por ahí en mi actividad deportiva, en el estudio, en lo que fuera, claro, sin poder reparar que son momentos de mi ciclo en que me están requiriendo una atención diferente. Cuando decís eso me haces acordar a que yo misma, desde que practico el método sintotérmico, estoy muy conectada a justamente mis necesidades fisiológicas, dependiendo de la fase del ciclo en la que esté. Y la única vez que estuve sentada frente a una ginecóloga y le comenté que practicaba el método sintotérmico, yo era la hippie. Sos una hippie. Cuando vos te conectás a tu cuerpo, a tus necesidades, sos una hippie que está por fuera del sistema. Y que en cualquier momento va a venir porque va a quedar embarazada. Claro, pero y aparte eso, ese término, sos una hippie, uno puede ser muy simpático, nos reímos, pero también es denostar también al saber del otro, porque vos portás un gran saber, pudiendo, leyendo, o estando atenta a tus cambios corporales, estar advertida de que vas a ovular. Eso es maravilloso. Pero claro, yo tengo una paciente que me dice eso, primero que me caigo de espalda y aparte lo celebro porque, como te digo, poco me pasó en mi vida loca acelerada, en mi vorágines en la juventud. Bueno. Entonces eso me parece algo muy valioso. Entonces, viste, no se me ocurriría hoy decirle a una chica que es una hippie por eso, porque eso es admirable, porque el mundo de hoy igual, eso es una rareza. Exacto. La persona que tiene este contacto con su interior se percibe rara, se percibe diferente, y ahí como que no entra en esta matriz donde se homogeneiza todo y donde somos todos iguales. No, la realidad es que cada paciente, cada persona que consulta porta un saber, como decíamos, y también su singularidad. Lo triste de esta historia es que los patrones al final siempre se repiten porque, lo leo en los comentarios que me dejan en mis redes sociales, en videos, lo vivo con mis amigas, lo he vivido yo, y las mujeres terminan por desistir del ginecólogo, del nivel de violencia, porque acá como que estamos citando algunos ejemplos. Eso es lo más grave. Pero hay muchos ejemplos de que vas al ginecólogo, vas con problemas, vas con síntomas y te lo minimizan todo y no existe. A mí me han llegado a decir, ¿no será que te falta alguna actividad y estás aburrida? Y vos decís, pero es una broma. Claro. Y no vas más, no querés ir más. Claro, sí. Igualmente te digo, creo que hay, arrojando un poco de luz al asunto, hay cada vez habemos más profesionales que nos hacemos esta pregunta, porque a mí esta charla esta mañana con la colega que me junto a charlar, tomar un cafecito, terminamos hablando de estas cosas, fíjate, y me pareció súper interesante, porque entonces digo, ellos son más que yo, digamos, hay varias personas ya en el ámbito médico, profesional, de la salud, que se está cuestionando esto. Ahora que hablamos, ¿no?, de la definición y un poco de ejemplos, está bueno dejar en claro, porque como mencionamos en algún momento, esto es parte de una estructura y son cosas que muchas veces las tenemos tan normalizadas que nos están violentando y no nos damos cuenta. Y no sé qué pensarás, pero yo digo, a partir del momento en que tú te presentás frente a un ginecólogo, pero se aplica para cualquier profesional de la salud, y no te escucha, ahí ya podemos estar... Ahí no es. Bueno. Ahí no es. Y hay que pensar, mira, esto me hacía pensar mientras te escucho, que hay que pensar que la matriz
la matriz, que no significa que seamos todos iguales, pero hay una matriz formativa, al menos te hablo desde del 2000 a esta parte, que yo ingreso ya de la década del 90, yo ingreso en la formación académica, pero esto viene también ya del siglo pasado. La mirada es en general heteronormativa, o sea, que se parte de la base de que la persona que consulta es heterosexual, es monogámica. A partir de ahí devienen todos los demás errores, ¿no? O sea, de dar por hecho que una persona tiene una sexualidad heterosexual, que va a querer, que esta mujer seguramente va a querer gestar, que cómo no va a querer gestar si es mujer, o sea, con esa mirada de que la mujer tiene como función esa prioridad, y no que podría realizarse de otra manera. Esto que mencionas me recuerda al testimonio de otra amiga. Llega a consulta ginecológica y ella empieza a ser cuestionada sobre cómo se cuida en relaciones sexuales, pero claro, relaciones sexuales con un hombre. ¿Y tomás anticonceptivos? Y mi amiga, no. ¿Cómo que no tomás anticonceptivos? Y ahí surge, ¿no? Es que me relaciono con mujeres. Y el profesional que tenía enfrente es que como que no lo pudo como con mujeres. Entonces, no era. Porque claro, es lo que decís. La persona que tiene útero y que consulta en ginecólogo es heterosexual, con un ciclo menstrual de 28 días, ovulación el día 14 y con deseos de ser madre. Esa es la base. El prototipo. Exacto, y a partir de ese prototipo es que nos tratan. Entonces, ¿cómo no va a haber tanta violencia? Claro. Te quiero comentar otra cosa, que aparte que el modelo, hablando del modelo, ¿no? El modelo de atención, el histórico que viene del siglo pasado, pero el modelo aparte de heteronormativo también va a una hegemonía en cuanto a los cuerpos, a cánones de belleza. Te cuento otra situación que ha ocurrido en el consultorio. Llegar una joven a la consulta para un chequeo ginecológico, y antes de que vamos a la camilla para que yo haga la intervención, que es el estudio de colpo y pap, que se hace mucho acá en Argentina, y decirme la persona, ay, perdóname que no me depilé, por ejemplo. Sí. Porque esa persona no se depila las piernas, o no se depila su vulva. O sea, a decir, ¿y qué tiene que ver la depilación con lo que yo tengo que hacer? Que yo estoy acá para hacer mi trabajo, que es hacer una toma de pap y hacer una colposcopía que va a observar el cuello del útero de esta persona. Nada tiene que ver cómo tenga los pelos en las piernas o en su vulva. Sin embargo, es algo que me ha pasado con mucha frecuencia. Entonces te das cuenta que hay también una cuestión histórica de que la persona tiene que ir al médico con una cierta higiene, entre comillas, digamos, de belleza. Tips, entre comillas, de belleza. Ojo, porque el tema de los pelos lo asocian también a la higiene de la persona, ¿eh? Porque hay una asociación de portar pelos con ser una murienta, por así decirlo. Sí, a mí, ¿no? a ver, yo voy a cumplir 35 años y hace como unos 3 años que decidí no depilarme más ninguna zona de mi cuerpo por obligación. Si hoy lo hago es porque se me antoja la gana. Por gusto, y a mí me han dicho perfecto. que yo huelo mal, que soy sucia. ¿Entendés? Sí, y tengo amigas que han dejado de dejarse los pelos de las axilas porque han sufrido tantas situaciones intimidatorias que ya no lo hacen por eso, para evitar que ahorrarse miradas y cuestiones. Por eso te digo que es muy fuerte ese ideal de belleza que a todos nos atraviesa. Entonces, bueno, eso podría ser una cuestión que en el consultorio de ginecología no tuviera por qué ponerse en juego. Está bueno entender y dejar claro el mensaje que ninguna de estas situaciones que mencionamos son normales, y no porque ser mujer es normal sentir dolor, y no porque el ginecólogo pasó por años de estudios y yo no, él sabe y yo no sé nada. Esto no es normal. Sí. Y si bien yo en ese punto sé que vos sos más optimista, pero yo realmente siento que esto es un sistema que está tan estructurado y tan arraigado y da tanto dinero, siento que nunca va a cambiar. Pero por el contrario, nosotros, los simples mortales, los que consultamos, sí podemos cambiar. Podemos cambiar en base a cómo nos vamos a plantar frente a un profesional de salud. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a empezar a actuar de ahora en más en cuanto nos toque vivir estas situaciones de violencia? Creo que es interesante acá lo que vos traes, saber, porque vos bien has dicho, yo creo que hemos naturalizado nosotras muchas prácticas y muchas situaciones, porque viste que nos atraviesa, es estructural, es cultural el asunto. Entonces está bueno por ahí para quien nos escucha advertir que las prácticas sobre nuestro cuerpo tienen que estar consensuadas. O sea, es re importante que la persona sepa
¿qué va a hacer el profesional? Cuando va a hacer un estudio, cuando va a hacer un examen físico, poder plantear de antemano qué zona del cuerpo se va a revisar, poder estar uno advertida de lo que va a venir, ¿no? Y no ser un objeto, digamos, del otro, en cuanto a no ser solamente ahí, estar quedándonos quietitas y pasivas, que el otro haga de nosotros lo que quiera, porque nuestro cuerpo es nuestro, tenemos una potestad sobre él, entonces eso es re importante. Es importantísimo, de hecho me recordás al testimonio de una chica, no sé si me lo dejaron en comentarios o lo vi, pero ella tenía una ecografía para hacer, le habían mandado a hacer una ecografía, creo que era su médico generalista, pero supuestamente era una ecografía normal por afuera. Cuando llega el ginecólogo es una ecografía transvaginal y ella no estaba preparada para eso. Y no solamente que no le preguntan si está de acuerdo en hacer una ecografía, sino que además se la hacen. Abrite de piernas y dale. Y vamos, metió el coso como que metió, no sé, ¿entendés? Y como vos dijiste recién, somos como una cosa que tiene que quedar pasiva. Es muy gráfico, y fíjate que estamos hablando de algo tan íntimo, ¿no? Como nuestros genitales, nuestro cuerpo es íntimo, pero igualmente esa práctica o esa intervención, qué importante poder saber que uno va a ese tipo de estudios. Por ejemplo, eso es re importante poder decirlo. Yo cuando en la consulta solicito una ecografía, como está la opción de que sea una ecografía convencional, que es vía abdominal, o sea, se pone el transductor sobre el abdomen, o sea que va a haber que por ahí descubrir la zona abdominal y apenas el bajo vientre y no más. Eso es importante advertirlo. Yo generalmente digo, vamos a pedir esta ecografía porque la verdad que no necesito más información. Y hay veces que necesito cierta información puntual, entonces aclaro que voy a pedir una ecografía transvaginal porque necesito cierta información más precisa que de ese estudio. Claro. Y hay que explicar la técnica en qué consiste, porque no todas las personas saben que una ecografía transvaginal es que va a haber el transductor dentro de la vagina, no es poca cosa. No, incluso de que pasara como en este caso, de que hay un problema de comunicación, el profesional que va a realizar esa operación tiene que pedir permiso. No me importa si hay cita para ese momento para hacer esa manipulación. Tenemos que pedir permiso. Siempre. A ver si la persona que va claro que sí. a sufrir eso, porque, y es más, hablando de esto, ¿sabes que me viene el recuerdo de haber leído un montón de veces a chicas que van a consultas ginecológicas, pero no está solamente el ginecólogo o ginecóloga, hay practicantes. Y entonces se ven de piernas abiertas frente a 2-3 personas más. ¿Cómo hacemos en eso? Sí. ¿Qué pasa con esas situaciones? ¿Por qué eso es normal? ¿Eso está bien? ¿No hay que pedir permiso en esas situaciones? Mira, yo te cuento, al menos te voy a hablar de la experiencia que yo he tenido acá en Argentina, sí. Bueno, y acá en Mendoza, ¿no? En general, cuando hay más de una persona, suelen ser hospitales o espacios de salud, sí. En los que el profesional a cargo del consultorio ejerce tareas docentes, alumnos de la Facultad de Medicina, sí. O la docencia con los residentes, sí. que son ya profesionales médicos que están en formación, ya médicos. Esas dos instancias de formación, de grado y de posgrado, son las que generalmente llevan a que en el consultorio haya más del profesional a cargo del consultorio y otras personas. Para esas situaciones es importante aclarar de antemano que en ese espacio se ejercen tareas de docencia, advertir de qué profesionales, si hay profesionales médicos y están en su residencia o si son estudiantes de medicina, y será la persona quien tenga la última palabra de ingresar al consultorio o no, en caso de que el médico no se resista a que los profesionales o alumnos salgan. Es variable, depende mucho de la persona que esté a cargo de ese consultorio. Otros profesionales solicitan a la persona la autorización, el consentimiento, y si la persona dice no quiero toda esta gente, retiran los alumnos, retiran los residentes y se quedan solo con la persona. Esas dos opciones están, pero tiene que haber una instancia de advertir que esto va a ocurrir y pedir el permiso a la persona. Claro. Eso es muy importante. De consentimiento, porque todas las veces que leí esta situación, en ningún momento había consentimiento. En ningún momento estaba el espacio de preguntar si la persona estaba de acuerdo. Lo que no avalo bajo ningún punto es que la persona pase y ya se encuentre las personas, o que esté en una plena intervención el profesional e ingresen personas extrañas al espacio del consultorio. Eso sería totalmente violatorio de la intimidad, claro. Totalmente. Hablábamos, te mencionaba antes el tema de que yo ya no estoy muy optimista con que esto cambie, entonces a mí me gustaría dar herramientas para las chicas que nos están escuchando, o las personas con útero más bien, que nos están escuchando. Sí. ¿Cómo empezar a cambiar esta situación desde nuestro lado? Sí.
Sí, yo sugiero, y ya se lo digo a las amigas y se lo digo a las chicas que atiendo, el casting de ginecólogos o Perfecto. ginecólogas. Es decir, hoy con las redes sociales tenemos esta gran ventaja que es poder conocer a ese profesional de antemano sin que hayamos solicitado una entrevista, una consulta, que es mirando sus redes sociales. Podemos conocerla físicamente, y si no, vamos a conocer el contenido de sus redes, que generalmente el contenido de lo que uno sube a las redes habla de uno, o al menos algo bastante cercano a lo que uno va a ofrecer en la consulta. Entonces creo que eso es un primer paso. Uh-huh. El segundo paso, se llegó a un espacio de consulta y pasaron cosas que a mí me incomodaron. Creo que es muy válido no volver más ahí, consultar con otros profesionales, que hay muchos. Me acuerdo porque lo he leído muchas veces que hay chicas que dicen, es que me lo recomendaron. Es que es un excelente profesional que me lo recomendaron. No interesa. Es que no interesa. No interesa porque acá ya lo hablamos antes y volvemos a traer lo de la singularidad. Hay personas que les gusta un perfil de profesional y a otras les gusta otro. Hay personas que les gusta un profesional que sea muy directivo, que le indique todo lo que tiene que hacer. A mí me ha pasado a veces en la consulta llegar a una paciente y decir, ay, no me rete, porque hace 2, 3 años que no me hago mis controles, no me rete. Digo, yo no reto a las pacientes. Bueno, hay profesionales que sí retan a las pacientes. Y hay gente que a lo mejor ahí con ese perfil se sienten cómodos o cómodas porque sienten que les da directiva, bueno, que las empuja a hacer estudios que si no, no lo harían. Y otras que dicen, no, a mí no me gusta que me manden, no me gusta que me reten. Bueno, entonces, en base a ese perfil también de uno, es donde uno va a estar cómoda o no. Entonces, tener en cuenta que esa recomendación puede ser eso, una recomendación, puede ser la experiencia también de mi amiga, de mi vecina, mi familiar, y que no me sienta cómoda yo ahí. Y eso no significa que yo tenga un problema, significa que soy de otra manera. O que en este caso el profesional sí cometió actos que son violencia y que no tienen por qué soportarse porque se ha recomendado. Sí. Punto y se terminó. O que el profesional ejerce violencia y yo no estoy dispuesta a soportarla, claro. Y hablamos ya por ahí de no cosas groseras y explícitas, sino por ahí esta violencia solapada, sutil, que es lo que vos comentabas antes, la mirada, la risita, el comentario. Claro. Bueno, esas cosas hay que atenderlas, porque esa microviolencia habla de una que puede haber una violencia posterior, digamos. Puede ser la primera señal. La punta del iceberg. Como cuando prevenimos violencia en el noviazgo. Si primero te empuja, te insulta, bueno, en algún momento pues viene el cachetón. Lo mismo, estar advertida que esto que a mí me hizo ruido y no me gustó, me tiene que advertir que no es ahí lo que hablábamos recién, que no es ahí. Escucharnos. Otro pilar fundamental para mí es empezar a deshacernos de esta sensación de que el ginecólogo o el profesional de la salud es Dios y yo soy nadie. ¿No? Es Dios con la última palabra, sí, y yo soy nadie que no sé nada. Esta concepción tiene que realmente parar. Se tiene que abolir ya, porque no es verdad. Y porque es ahí también donde caemos en todas estas cosas que estamos hablando. Y que es ridículo, es que no tiene ni pie ni cabeza que se concepcione así a una persona que consulta y a una persona que atiende. No tiene sentido. Y después otra cosa que también pienso que se puede hacer es empezar a tomar recursos de denunciar formalmente. Porque a veces las violencias son microviolencias, pero después pasan a actos más importantes y nos quedamos callados. Porque tenemos miedo, tenemos pánico de denunciar a un médico. Pero esto se puede complejo. hacer. Recursos hay y usar se pueden usar. Y yo sé que es difícil. Yo también estuve en esa situación por mi tema de hipotiroidismo y me quedó atragantado el hecho de denunciar, pero que los recursos están ahí. Entonces, yo creo que haciendo la desconstrucción de que el profesional de la salud es una especie de Dios con la última palabra, que yo no soy nadie, ahí ya empezamos a hacer un montón. Y después es un montón. Eso es un montón. Esto que decías, si yo veo que la persona empieza por no escucharme, por mirarme mal, por la risita, ahí no es. Es tan simple como que ahí no es. Ahí. Tan simple como eso, no es ahí. Entonces, Oli, hablando de todo esto y con todas las herramientas que hemos visto y para cerrar un poco ya este podcast que se nos hizo súper largo, ¿hay algo que vos quisieras más decir, hacer saber a las personas que nos están escuchando y que pudiera servirle como herramienta para enfrentar este tipo de violencias? Mis recomendaciones siempre son más anticipatorias o de apenas la primera situación que uno detecte, retirarse, siempre
tratar de no quedarse allí cuando uno percibe algo que no gusta, que no lo siente amable o que siente que puede llegar a ser mayor el tenor de la violencia, retirarse. Como vos bien decías antes, si hay una situación inapropiada, que la persona no consintió y que el profesional que atiende se sobrepasa en su práctica, ¿no? O en lo que como profesional corresponde que haga en su podríamos decir, bueno, hay canales para denuncia de esas situaciones. De hecho, en algunos países hay líneas telefónicas a disposición de las personas que acceden a los servicios de salud para poder informar esas situaciones, y bueno, es un buen canal ese. Perfecto. O informar a la autoridad inmediata en ese espacio de atención. Bueno, esas son las acciones a seguir. Perfecto. No quedarse con que pasó y ya está. Claro, y tragarlo como tragamos un montón de cosas simplemente por el hecho de tener útero. Una cosa importante me parece que nosotros, para poder desnaturalizar las violencias, es importante visibilizarlas. Entonces, visibilizar para desnaturalizar. Si yo cuento mi experiencia, si yo doy a conocer el hecho que he vivenciado, o sea, si hago algo con esto que a mí me pasó, visibilizando, desnaturalizamos. Entonces ya esas situaciones que eran tan comunes tiempo atrás empiezan a ser cada vez más raras, más disruptivas, ya empieza a haber como un ruido cuando uno escucha estos relatos. Claro. Por eso es importante darlas a conocer. Eso es algo que yo siempre respondo, es alcemos la voz. Están las redes sociales, todo el mundo tiene un teléfono de internet, alcemos la voz. Empecemos a hablar. Sí. Porque es más, ¿sabes qué pasa también? Vos vivís una situación violenta de esta índole y te crees que sos la única, que a nadie más le pasó. Sí. Cuando somos miles y miles que vivimos exactamente lo mismo. Sí, señora. ¿Entendés? Sí, señora, es así. Entonces, no, sin duda que hay que hablarlo, y por eso te quiero agradecer una vez más este espacio. Yo cuando te escuché, ya te lo dije, pero quiero que la gente sepa que cuando te escuché, uno lee y está tan acostumbrado a tanto, que cuando yo te conocí y te escuché hablando con tanto amor, con tanta capacidad de escucha y de querer saber y de querer evolucionar en estas cosas, dije, ay, la amo, señora. ¡Qué paz! Fue mutuo, es que yo salí corriendo, terminé ese curso que estábamos tomando, salí corriendo a grabarle a mis amigas porque digo, conocí a una ginecóloga y así, yo la más emocionada, no mames. Como decías antes, es verdad que son pocos, los menos, pero hay profesionales que sí quieren acompañar procesos, que sí quieren escuchar, que sí están dispuestos a aprender. Sí. Y es verdad que también el tema de visibilizar ayuda cada vez más. Y bueno, sin duda es un proceso que tenemos que hacer entre todos. Y obviamente te quiero dar las gracias infinitas por haber hecho este podcast, por este momento, por toda la información que nos das, que nos brindás, y por estar ahí, por ser así. Porque realmente profesionales como vos son los que faltan y los que necesitamos y pedimos a gritos, literalmente. Bueno, gracias a vos por ocuparte de estos asuntos, que viste que tampoco es muy frecuente encontrar personas que se ocupen como lo haces vos, así con esta frescura. Me parece copado, la verdad que sí, hermoso. Muchas gracias. No, pero así que, bueno, el agradecimiento es mutuo, y bueno, a ver si nos encontramos por una próxima edición, y para dejarlos le vamos a dejar en descripción las redes sociales de cada una, y que estén atentos porque vamos a hacer futuras colaboraciones en TikTok. Tenemos mucho para hacer por allá, así que los esperamos a todos. Tenemos material para rato. Tenemos muchísimo material para TikTok. Ya está en la puerta del horno el material. Así que sí, genial. Dale, Oli, te mando un abrazo gigante y muchas gracias de nuevo. Un abrazo, Lore, saludos. Chao.